Encontré a mi hermana besando a mi novio una semana antes de su boda. Pillé a mi hermana malcriada besando a mi novio una semana antes de su boda. Le dije a su prometido que pensaba que lo había ignorado, pero sorprendió a todos en la boda. Como una mujer de 28 años, me encontré en una situación desafiante que involucraba a mi hermana de 26 años y mi novio de 29 años. La boda de mi hermana se acercaba rápidamente y comencé a notar que su comportamiento con mi novio se estaba volviendo cada vez más peculiar. Inicialmente, no era nada evidente, solo pequeñas acciones sutiles que me dejaban incómoda. Comenzó aparentemente con comentarios donde mi hermana solía decir cosas como, «Wow, eres muy gracioso», en respuesta a los chistes de mi novio, incluso cuando no eran particularmente divertidos. Se rió un poco demasiado entusiasmada por todo lo que decía. Al principio, traté de descartarlo pensando que, tal vez, solo estaba siendo demasiado amigable debido a la emoción que rodeaba la próxima boda. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, comencé a notar señales más preocupantes. Comenzó a encontrar excusas para tocarlo casualmente, como colocar una mano en su brazo durante una conversación o chocar ligeramente con él cuando pasaba. Estos gestos eran sutiles pero inconfundibles. También observé que sus ojos se demoraban demasiado en él cuando él no estaba mirando, lo que hizo que mi estómago se revolviera de incomodidad. Una noche, después de que regresamos a casa de una cena familiar donde mi hermana había sido particularmente coqueta, decidí hablar con mi novio al respecto. Me volví hacia él y le pregunté, ¿notaste cómo se estaba comportando Sara esta noche? Me miró confundido y respondió, ¿qué quieres decir? Luego le expliqué los comportamientos que había observado, la risa excesiva, los toqueteos innecesarios y las miradas persistentes. Escuchó, pero después de un momento simplemente se encogió de hombros y dijo, creo que estás pensando demasiado. Probablemente solo esté emocionada por la boda, es inofensivo. A pesar de sus garantías, no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. La situación no me parecía inofensiva en absoluto. No podía quitarme la sensación de que algo andaba mal, así que decidí vigilar más de cerca las cosas con la esperanza de estar exagerando y que mis sospechas fueran infundadas. Pero las siguientes semanas fueron tensas. Cada vez que estábamos cerca de mi hermana, me encontraba observándola constantemente, notando cada pequeña cosa que hacía. Se hizo evidente que siempre estaba tratando de posicionarse cerca de mi novio. A menudo se sentaba a su lado cada vez que podía y parecía encontrar infinitas excusas para pedirle ayuda con las tareas relacionadas con la boda, incluso cuando yo estaba allí. Un día, estábamos todos en la casa de mis padres para una barbacoa familiar. En un momento, entré para usar el baño y cuando regresé vi algo que me hundió el corazón. Mi hermana y mi novio estaban hablando en voz baja en un rincón del patio, inusualmente cerca uno del otro. Mi hermana se estaba riendo de algo que dijo, un sonido que hizo que mi estómago se revolviera de inquietud. En el momento en que me notaron, rápidamente se apartaron y mi hermana se alejó como si nada hubiera pasado. Sentí una ola de náuseas y enojo, pero decidí no enfrentarlos en el acto, porque no quería crear una escena en una reunión familiar. En cambio, esperé hasta que llegamos a casa esa noche cuando estábamos solos. Traté de abordar el tema con la mayor calma posible. Le pregunté a mi novio qué habían estado discutiendo él y mi hermana antes. Parecía sorprendido por mi pregunta y explicó que solo estaban hablando de algunos detalles de la boda, como la selección de música. Su respuesta no me satisfizo. No pude evitar preguntarme por qué una conversación tan simple requería que estuvieran tan juntos. Suspiró, claramente frustrado, y trató de desestimar mis preocupaciones. Me aseguró una vez más que no pasaba nada, insistiendo en que mi hermana solo estaba siendo amigable. Pero en este punto, ya no pude contener mis sentimientos. Expresé mi frustración señalando que mi hermana prácticamente se estaba arrojando sobre él y él no estaba haciendo nada para detenerlo. Mis palabras parecieron lastimarlo y me miró con una expresión de dolor. Me preguntó qué esperaba exactamente que hiciera. Me recordó que ella era mi hermana y que simplemente estaba tratando de ser educado. Decirle que se alejara parecía fuera de cuestión para él. Le dije que al menos podía establecer algunos límites, dejando en claro que no estaba interesado en nada más que una relación amistosa. Pero insistió en que no estaba interesado en ella en absoluto, alegando que no había nada que aclarar porque estaba viendo problemas que no existían. Nuestra conversación dio en círculos y ninguno de los dos estaba dispuesto a ver el punto de vista del otro, dejándonos a ambos frustrados e inseguros de qué hacer a continuación. Después de discutir un rato sin llegar a ninguna solución, se hizo evidente que nuestra conversación no iba a ninguna parte.
Mi novio seguía insistiendo en que solo estaba imaginando cosas y no importa cuánto lo intenté, no pude lograr que viera lo que era tan dolorosamente obvio para mí. Al final, ambos nos fuimos a la cama sintiéndonos enojados y frustrados con el problema aún sin resolver. Al día siguiente me di cuenta de que necesitaba confrontar a mi hermana directamente. Estaba claro que evitar el problema solo empeoraba las cosas, así que decidí llamarla y preguntarle si podíamos encontrarnos para tomar un café. Ella aceptó de inmediato, su voz alegre y aparentemente inconsciente de mis crecientes preocupaciones. Acordamos encontrarnos en un pequeño café cerca de su apartamento. Cuando nos encontramos, estaba nerviosa, mis manos temblaban ligeramente mientras movía mi café. Mi hermana, por otro lado, estaba de muy buen humor, charlando con entusiasmo sobre sus planes de boda. Parecía completamente ajena a la incomodidad, lo que solo hizo la situación más difícil para mí. Después de unos minutos de escucharla hablar, me di cuenta de que no podía aguantar más. La interrumpí a mitad de la frase, mi voz delató la seriedad de lo que estaba a punto de decir. Le dije que necesitábamos discutir algo importante. Mi hermana, tomada por sorpresa por el repentino cambio de tono, me miró con sorpresa y preguntó qué pasaba. Tomando una respiración profunda para calmarme, comencé a explicarle. Le dije que había notado cómo se había estado comportando con Tom, mi novio, y que me estaba poniendo incómoda. Mencioné el coqueteo, los toques casuales y las miradas persistentes, cosas que me habían estado molestando durante algún tiempo. Enfaticé que su comportamiento necesitaba parar. Mientras hablaba, vi su rostro transformarse a través de una gama de emociones. Al principio hubo sorpresa, luego confusión y, finalmente, ira. Ella exigió saber de qué estaba hablando, negando vehementemente que hubiera estado coqueteando con Tom. En absoluto. Me negué a dar marcha atrás, insistiendo en que había estado haciendo exactamente eso, ya sea que se diera cuenta o no. Le expliqué que sus acciones no solo eran inapropiadas, sino que también me estaban causando una gran cantidad de angustia. Ella respondió con una risa, aunque estaba lejos de ser genuina. Me dijo que estaba siendo ridículo, desestimando mis preocupaciones y diciendo que Tom era prácticamente familia y que ella solo estaba siendo amigable. Sin embargo, sus palabras hicieron poco para aliviar la tensión entre nosotras y me di cuenta de que esta conversación había tocado una fibra sensible. Mientras estaba sentada allí, quedó claro que este no iba a ser un problema fácil de resolver y que la grieta entre nosotras probablemente solo se profundizaría. No pude contenerme más y expresé mis frustraciones señalando que era más que solo amabilidad. Le expliqué que ella constantemente encontraba excusas para estar cerca de mi novio, tocarlo y reírse de todos sus chistes, incluso los que no eran particularmente divertidos para mí. Estaba claro lo que estaba haciendo y me estaba poniendo cada vez más incómoda mientras hablaba. Podía ver su rostro ponerse rojo de ira e incredulidad. Estaba claramente sorprendida por mis acusaciones, especialmente porque se acercaban tanto a su boda. Respondió con una respuesta aguda, cuestionando mi confianza y sugiriendo que debía ser profundamente insegura para acusarla de tal comportamiento. Sus palabras me dolieron, pero sabía que tenía que mantenerme firme. Traté de explicarle que mis preocupaciones no eran sobre inseguridad sino sobre respeto. Le dije que estaba cruzando una línea que no debía cruzarse y que su comportamiento debía terminar de inmediato. De repente, se levantó de su silla, raspando ruidosamente el suelo, señalando el final de nuestra conversación. Declaró que no se iba a sentar allí y escuchar lo que consideraba acusaciones paranoicas y ridículas. Dejó en claro que, si no podía confiar en mi propia hermana, entonces ese era mi problema, no el de ella, y salió furiosa del café dejándome sola con un remolino de emociones. Me sentí fatal y comencé a cuestionarme si había reaccionado exageradamente. ¿Realmente estaba siendo paranoica? Cuando regresé a casa, mi novio notó de inmediato que algo andaba mal. Me preguntó qué había sucedido y le conté la conversación que acababa de tener con mi hermana, mientras compartía los detalles. Podía ver la preocupación creciendo en su rostro. Cuando terminé, dejó escapar un profundo suspiro y me dijo que pensaba que había cometido un gran error. Le preocupaba que Sara se sintiera profundamente herida, especialmente con su boda a la vuelta de la esquina. Sintiéndose a la defensiva, le pregunté si se estaba poniendo de su lado. Rápidamente me aseguró que no estaba tomando partido, pero expresó sus dudas de que Sara hubiera estado coqueteando con él. Incluso si lo hubiera hecho, lo cual le pareció poco probable, creía que confrontarla de una manera tan directa no era la mejor manera de manejar la situación. Sus palabras me dejaron sintiéndome aún más en conflicto, insegura de si había hecho lo correcto o no.
Ya que sentí lágrimas brotar de mis ojos, no pude evitar preguntar, entonces, ¿qué se suponía que debía hacer? ¿Simplemente ignorarlo? La frustración y el dolor eran claros en mi voz. Sintiendo mi angustia, mi novio se acercó y me rodeó con sus brazos suavemente. Sugirió que tal vez podría haber manejado las cosas de manera diferente, que tal vez podría haber hablado con él más sobre eso primero o acercarme a Sara de una manera menos confrontativa. Expresó su preocupación de que ahora, con la forma en que se habían desarrollado las cosas, Sara probablemente estaba molesta con los dos y que esto podría ensombrecer su próxima boda, haciendo que todo se sintiera increíblemente incómodo. Sintiéndome abrumada, me aparté de su abrazo y lo interrogué, ¿así que todo esto es mi culpa? Necesitaba entender si realmente creía que yo era la culpable de la situación. Suspiró profundamente, claramente luchando por encontrar las palabras correctas, y explicó que no quería culparme únicamente a mí. Sin embargo, pensó que podría haber reaccionado exageradamente al dejar que mis emociones se apoderaran de mí. Continuamos discutiendo por un tiempo, pero se hizo evidente que no íbamos a llegar a una resolución. Había una clara desconexión en nuestras perspectivas y ninguno de los dos parecía dispuesto a comprender completamente el punto de vista del otro. Finalmente, decidió irse a la cama dejándome sola con mis pensamientos y dudas. Los días que siguieron estuvieron llenos de tensión. Mi hermana había dejado de hablarme por completo, creando una distancia dolorosa entre nosotras. Mis padres, al notar la angustia de Sara, me llamaron para preguntarme por qué estaba tan molesta. Traté de explicarles la situación, pero me di cuenta por sus respuestas que ellos también creían que había reaccionado exageradamente. A medida que se acercaba el día de la boda, me encontraba cada vez más insegura sobre qué hacer. Se suponía que era dama de honor, un papel importante que ahora se sentía más como una carga. Ni siquiera estaba segura de si Sara todavía quería que fuera parte de su gran día. Mi novio, por otro lado, todavía estaba invitado y sugirió que ambos asistiéramos para demostrar que no había resentimientos. Pero la idea de estar de pie allí viendo a mi hermana caminar por el pasillo sabiendo lo enojada y herida que estaba me hizo sentir físicamente enferma. Toda la situación se había convertido en un lío enredado y no sabía cómo desenredarlo sin causar aún más dolor. Varias veces intenté llamar a Sara, pero ella no respondió nunca. Dejé mensajes de voz disculpándome y diciendo que deberíamos haber hablado. Incluso visité su apartamento, pero ella cerró la puerta. Mi ansiedad creció a medida que se acercaba el día de la boda. Aunque no estaba convencida, mi pareja seguía instándome a que lo dejara ir. Actualización. Después de mi confrontación con Sara, las cosas se deterioraron cuando le contó a nuestra madre sobre mis acusaciones. Se puso bastante furiosa. Me llamó gritando sobre cómo, justo antes de la boda de Sara, podía ser tan egoísta y gritó, ¿cómo puedes acusar a tu propia hermana de algo así? No escuchó mientras trataba de explicarle mi perspectiva. Me aconsejó que solucionara este problema de inmediato y me disculpara con Sara. El estrés en nuestra familia era intolerable. Sara todavía evita hablar conmigo y ahora mismo mis padres también están ofendidos. Tom, mi pareja, insistió en decirme que estaba exagerando, lo que me deprimió e irritó aún más. Visité la casa de mis padres para tratar de arreglar las cosas una semana antes de la boda. Escuché voces apagadas que venían del costado de la casa cuando llegué a la puerta principal. Intrigada, caminé hacia el jardín y me detuve asombrada por lo que vi allí. Sara y Tom estaban parcialmente ocultos detrás de una gran planta, encerrados en un abrazo apasionado. Se besaron firmemente. Las piernas de Sara estaban envueltas alrededor de la cintura de Tom, su mano estaba debajo de su top. Estaban completamente absortos el uno en el otro que ni siquiera me vieron allí de pie. Pensé que me habían dado un puñetazo en el estómago. Todo el aire salió de mis pulmones y por un minuto fui incapaz de moverme o hablar. Mientras la realidad de lo que estaba presenciando comenzaba a hundirse, una poderosa ola de ira y traición surgió a través de mí. Mis emociones me superaron y me encontré gritando, ¿qué diablos es esto? Mi voz tembló, espesa con la intensidad de lo que estaba sintiendo. La reacción de ambos fue inmediata. Mi hermana y mi novio, en estado de shock, su culpabilidad, las expresiones los traicionaron por completo. El rostro de Sara se quedó sin color y palideció al darse cuenta de que la habían atrapado, mientras Tom buscaba las palabras adecuadas, tartamudeando, no es lo que parece. Pero era exactamente lo que parecía, confirmando cada miedo y sospecha que me habían estado carcomiendo. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro mientras me ahogaba. Como pudiste, mi propia hermana y mi novio.
El dolor en mi voz era inconfundible. Sara también comenzó a llorar, su voz temblaba de arrepentimiento mientras trataba de disculparse. Lo siento mucho, sollozó, luchando por explicar que no querían que esto sucediera. Pero no podía soportar escuchar ninguna de sus excusas. La traición era demasiado profunda, demasiado cruda. Sin otra palabra, me di la vuelta y huí corriendo de regreso a mi auto. Sus llamadas desesperadas para que regresara cayeron en oídos sordos mientras me alejaba. Mi mente daba vueltas con incredulidad y dolor mientras aceleraba. Mi teléfono comenzó a sonar repetidamente, primero Tom, luego Sara y finalmente mi mamá. No pude responder a ninguno de ellos, el dolor era demasiado fresco, demasiado abrumador. Cuando finalmente llegué a casa, me sentí entumecida. Inmediatamente empaqué una bolsa con algo de ropa y lo esencial que necesitaría por unos días. No podía quedarme aquí, no después de lo que acababa de pasar. Le envié a Tom un último mensaje de texto simplemente diciendo, hemos terminado. No intentes contactarme de nuevo. Luego, apagué mi teléfono, cortando cualquier otra comunicación y me fui. Ahora estoy escribiendo esto desde una habitación de hotel en una ciudad cercana, sin estar segura de cuál debería ser mi próximo paso. Con la boda a solo unos días de distancia, sé que no hay forma de que pueda asistir. Mi relación está destrozada y el vínculo que una vez compartí con mi hermana puede ser dañado irreparablemente por esta traición. Siento como si todo mi mundo se hubiera puesto patas arriba. Todos me hicieron sentir como si estuviera loca por sospechar que algo andaba mal, pero al final tenía razón todo el tiempo. El dolor de esa comprensión es casi demasiado para soportar y me encuentro preguntándome cómo podré volver a confiar en alguien después de esto. Así que, Reddit, cualquier consejo sobre cómo seguir adelante desde aquí sería apreciado. Actualización después del impacto devastador de descubrir a mi hermana Sara con mi ahora exnovio Tom. Pasé varios días en la niebla, luchando por procesar lo que había sucedido. Mi teléfono estaba constantemente zumbando con mensajes y llamadas perdidas de ambos, así como de mis padres, pero simplemente no pude responder. Estaba demasiado abrumada, demasiado herida. Aunque finalmente llegué a ver que Mark, el prometido de Sara, era una persona que definitivamente necesitaba saber la verdad. Con el corazón apesadumbrado, tomé la difícil decisión de llamarlo. Cuando Mark respondió, pude escuchar la confusión en su voz. Preguntó qué estaba pasando, mencionó que Sara había estado en un estado terrible, dijo que había desaparecido y no respondía a nadie. Respiré profundamente y comencé a explicarle todo. Le conté sobre las sospechas que había tenido inicialmente, como todos, incluidos Tom y Sara, habían ignorado mis preocupaciones, y luego describí en detalle la escena que había presenciado en el jardín de mis padres. Mark escuchó en silencio sin interrumpir, solo ocasionalmente hacía un pequeño ruido para hacerme saber que todavía estaba allí, absorbiendo todo lo que estaba diciendo. Cuando finalmente terminé, hubo un largo y pesado silencio en el otro extremo de la línea. Luego, con una voz medida y controlada, Mark simplemente me agradeció por decírselo y agregó que necesitaba algo de tiempo para procesar esta información. Con eso terminó la llamada. Después, me senté allí mirando fijamente mi teléfono. Me preguntaba qué haría Mark ahora que sabía la verdad, mientras se acercaba el día de la boda. No escuché nada más de él ni del resto de mi familia. Sara había dejado de intentar comunicarse conmigo y comencé a sospechar que de alguna manera había logrado convencer a Mark de que la perdonara. La idea de que en realidad podría escapar de las consecuencias de sus acciones, de que podría seguir adelante y tener su boda de cuento de hadas mientras mi vida estaba en ruinas, me hizo sentir físicamente enferma. Me di cuenta de que no había forma de que pudiera asistir a la boda. La idea de ver a Sara caminar por el pasillo sabiendo lo que había hecho era demasiado para soportar. En cambio, decidí pasar ese día solo, concentrándome en cómo reconstruir mi vida a raíz de una traición tan profunda. La noche de la boda, recibí una llamada inesperada de mi prima Emma. Había un tono inconfundible de emoción y urgencia en su voz baja cuando dijo, «Oh, Dios mío, no creerás lo que acaba de pasar». Confundida e intrigada, le pregunté qué había pasado sin dudarlo. Emma se sumergió en su historia, contando los eventos que se habían desarrollado. Explicó que todo había parecido normal al principio. Sara se veía impresionante con su vestido de novia y Mark había estado de pie en el altar listo para que comenzara la ceremonia. Pero cuando llegó el momento de los votos, Mark inesperadamente dio un paso adelante y anunció que tenía algo que decir. Mi corazón comenzó a latir mientras escuchaba a Emma describir la escena. Mark, frente a todos,
declaró que no podía seguir adelante con la boda. Le dijo a los invitados que no podía casarse con alguien que había traicionado a su propia hermana y devastado su vida al involucrarse con su novio. Emma continuó contando cómo Sara se había puesto completamente pálida ante las palabras de Mark. Luego, para sorpresa de todos, Mark se volvió hacia mis padres y se disculpó, diciéndoles que necesitaban saber la verdadera razón por la que me había distanciado de la familia. Emma continuó diciendo que Sara había comenzado a llorar, mis padres se habían quedado sorprendidos y perplejos, y los invitados habían comenzado a susurrar entre ellos en un intento de darle sentido a las cosas. Mark luego salió de la iglesia dejando a Sara sollozando sola en el altar. Era como algo sacado de una película, Emma me dijo. Su voz todavía estaba teñida de incredulidad. Todos están en shock. Mis padres estaban tratando de obtener la historia completa de Sara, pero ella es un desastre emocional. Mientras me sentaba allí absorbiendo todo lo que Emma me acababa de decir, sentí una mezcla de emociones. Por un lado, había un sentimiento de reivindicación al saber que la verdad finalmente había sido revelada. Pero, por otro lado, no pude evitar sentir una profunda tristeza por el dolor y la confusión que esto había traído a mi familia. Emma, sintiendo mi silencio, me preguntó gentilmente, ¿estás bien? No estoy segura, dije. La verdad. Nunca quise que terminara así. Después de una pequeña conversación con Emma, colgué y me senté en silencio intentando arreglar las cosas. Aunque a qué costo se supo la verdad. Mi amistad con Sara se rompió. Mi relación con Tom terminó y ahora toda mi familia estaba en crisis. Llegué a ver que, aunque la verdad ahora era clara, no corrigió todo instantáneamente. La curación y la recuperación de la confianza aún eran un largo camino por delante, pero sentí un poco de alivio por primera vez desde que comenzó toda esta terrible experiencia. Al menos ahora podía comenzar a avanzar libre del peso de los hechos silenciosos que me arrastraban hacia atrás. Con respecto a lo que sigue, aunque no estoy segura. Sé que eventualmente tendré que enfrentar a mi familia. Ahora mismo, estoy viviendo un día a la vez. Si nada más, este encuentro me ha mostrado el valor de seguir mi instinto y defenderme incluso frente a personas que me cuestionan. Ten en cuenta que debes confiar en tu instinto y resistirte a ser engañado. Gracias por leer. Si aún no te has suscrito, hazlo y presiona la campana de notificaciones para mantenerte actualizado con más historias impactantes de la vida real que suceden a diario.